Seguimos con el artículo 6. Soportar es el primer acto, el principal acto de la fortaleza, es decir, para ser fuerte es más importante estar preparado para resistir que para atacar. Esto ya lo decía Aristóteles en el tercer libro de la Ética. Para soportar tristezas es que está preparado principalmente el fuerte, porque la fortaleza se refiere a reprimir los temores y moderar las audacias, pero es más difícil reprimir el temor que moderar la audacia, porque el peligro, que es objeto de la audacia y del temor, por sí mismo ayuda para reprimir la audacia, pero aumenta el temor. En cambio, agredir pertenece a la fortaleza en cuanto modera la audacia, pero soportar sigue a la represión del temor. Y por eso principalmente el acto de la fortaleza es soportar. Esto es permanecer inmóvil en los peligros, más que agredir. Y es por eso que, como veíamos, en la vida cristiana se ejercita máximamente la fortaleza, porque en la vida cristiana hay que soportar muchas más cosas que las que hay que emprender, por decir así, de modo peligroso, ¿no? Son más los peligros que vienen de afuera que los que alguien enfrenta por su propia iniciativa. Y este concepto hay que aplicarlo con la debida proporción a las otras virtudes que dependen de la fortaleza, como hemos visto. Respuesta a la primera objeción: soportar es más difícil que agredir, por una triple razón. Primero, porque soportar parece que lo hace alguien porque otro que es más fuerte lo impugna. Pero aquel que agrede lo hace como si fuera más fuerte. Y es más difícil luchar contra el más fuerte que contra el más débil. En segundo lugar, porque el que soporta ya siente los peligros inminentes, y el que agrede los tiene como futuros. Es más difícil no ser conmovido por lo presente que por lo futuro. Y en tercer lugar, porque soportar implica un tiempo más largo, en cambio agredir puede hacerse por un movimiento súbito. Y es más difícil permanecer inmóvil que moverse con un movimiento repentino hacia algo difícil. Y por eso Aristóteles dice en el tercer libro de la Ética que algunos son muy rápidos antes del peligro, pero en el peligro mismo se retraen. Y los fuertes, en cambio, hacen al revés. Si las personas que no son fuertes, primero parecen muy desenvueltas, pero después, cuando llega la ocasión, son débiles, se retraen. En cambio, los verdaderamente fuertes al principio aparecen como moderados y pueden dar la impresión de que no tienen suficiente fuerza agresiva. En cambio, después, cuando llega el momento, son los que soportan. Esto ya lo sabía Aristóteles. Evidentemente se cumple de un modo mucho más elevado en la vida evangélica. Artículo 7.
el fuerte obra por el bien del propio hábito. Es decir, la virtud siempre se dirige a un bien y por lo tanto por sí misma produce una felicidad en el acto. Hay un doble fin, uno próximo y uno último. El fin próximo de cualquier agente es que ponga la semejanza de su forma en otro. Como el fin del fuego que calienta es poner o inducir la semejanza suya del calor en el paciente, y el fin del edificador es que ponga la semejanza de su arte en la materia. Cualquier bien que se sigue de esto, si está intentado, se puede llamar fin remoto de la gente. Como en el obrar, en el hacer, la materia exterior se dispone por el arte, así también en el obrar, por la prudencia, se disponen los actos humanos. Así pues, hay que decir que el fuerte intenta como fin próximo expresar la semejanza de su hábito en el acto. Intenta obrar según la conveniencia de su hábito. El fin remoto es la beatitud o Dios. En este artículo se expresa una condición muy importante de toda la vida moral. Los actos morales tienden a un bien, que realizan un bien que no siempre es el bien último. El acto moral que realiza el bien último es simplemente la adquisición del fin o la contemplación de Dios, que es el fin último. Pero los otros actos morales preparan se dirigen a pero tienen un bien propio. Un bien propio que deriva finalmente del fin último. Esto corresponde también a la virtud de la fortaleza. O sea, el fuerte produce un bien moral. Por el hábito de la fortaleza que tiene, es capaz de producir un acto en el cual se reproduce la disposición subjetiva que tiene él por la virtud. Y esta disposición subjetiva la tiene en cuanto está ordenado al fin último. O sea, la moralidad no hay que entenderla como una especie de impresión de lo externo sobre lo interno, sino como una impresión de lo interno sobre lo externo. O sea, como dice aquí Santo Tomás, el fuerte expresa en sus actos lo que él es. Y esta es la razón por la cual en el orden sobrenatural es necesaria la confesión de la fe para ser fuerte. Hay que confesar externamente la fe. Ahora bien, ¿cómo en el acto de la fortaleza se realiza un bien moral? O sea, se da a los actos una dimensión metafísica, podríamos decir, que depende del fin último, que es metafísico por sí. Por eso el fuerte se deleita en su acto. O sea, ser fuerte, obrar fuertemente, es gozoso. Hay una doble deleitación, una corporal, que sigue al tacto corporal, y otra animal que sigue a la aprehensión del alma. Y esta propiamente sigue la obra de las virtudes, porque en ellas se considera el bien de la razón. El principal acto de la fortaleza es soportar algunas cosas tristes según la aprehensión del alma. Por ejemplo, que el hombre deje la vida corporal,
la cual ama el virtuoso, no solo en cuanto es un cierto bien natural, sino también en cuanto necesario para las obras de las virtudes y todo lo que corresponde a la vida corporal. Y además sostener algunas cosas dolorosas según el tacto del cuerpo, por ejemplo las heridas o las flagelaciones. Y por eso el fuerte, por una parte, tiene una causa de deleite, es decir, según el deleite animal o del alma, por el mismo acto de la virtud y de su fin, y por otra parte tiene por donde dolerse, sea también de modo animal, en cuanto considera la pérdida de la propia vida, sea también de modo corporal. Y por eso se dice en el segundo libro de los Macabeos, capítulo 6, lo que dijo Eleazar, que sostenía los acerbos dolores del cuerpo, pero según el alma, por tu temor, refiriéndose a Dios, los padecía de modo gozoso. Bueno, esto lo vemos máximamente en la pasión de Cristo, que implicaba por una parte la visión beatífica. Cristo cuando moría tenía la visión de Dios y por lo tanto el gozo de Dios, no solo como Dios, sino también en la parte superior de su alma, explica Santo Tomás, en la tercera parte de la Suma, pero en la parte inferior del alma y en las potencias corporales, en las potencias anímicas que tienen órgano corporal y en las potencias directamente corporales, soportaba el dolor más grande al mismo tiempo. Bueno, el fuerte tiene una condición semejante, es decir, por una parte goza de lo que hace, por otra parte sostiene dolores. Sea dolores afectivos, sea dolores corporales. Ahora bien, hay que considerar que la fortaleza, como la justicia, también se extiende a las otras virtudes, y por eso el ejercicio de todas las virtudes, en cierta manera, comporta esta doble condición. Sobre todo cuando la virtud todavía no es perfecta. Puede decir que hay como una circularidad en el sentido que el hombre actúa siendo virtuoso, el acto virtuoso retorna como en el hombre con este gozo, y hay como, no sé, me lo imagino como que el hombre en esto también se fortalece para disponerse a otro acto virtuoso. Exactamente, porque el crecimiento en la virtud supone un acercamiento al fin, que es el que produce constitutivamente la virtud en cuanto se participa del fin. Por eso es necesario que el gozo que produce la virtud no esté reprimido. O sea, es necesario que el virtuoso sienta el gozo en cuanto es posible. Evidentemente, como dice San Juan de la Cruz, cuando se trata del orden sobrenatural, el gozo puede estar escondido a la naturaleza, pero tiene que estar presente en un nivel superior. Usted puede ver cómo la escritura está, en el Antiguo Testamento, está llena de actos de fortaleza. Una forma de catequizar al pueblo escogido, que es una virtud que de alguna forma acerca muchísimo a Dios. La prudencia te acerca a Dios, pero el ejercicio de la fortaleza en el grado máximo. Sí, ahora, en el Antiguo Testamento había muchos actos de fortaleza porque hacían muchas guerras, ¿no? Como dice en el libro de los Reyes, cuando era la primavera o el tiempo de hacer la guerra. Entonces venía un tiempo del año en que se ponían a hacer guerra. Ahora, evidentemente, esas guerras están guiadas
por una prudencia que derivaba de lo alto, en cierta manera, aunque no fuera todavía la virtud infusa de la prudencia que suponía la gracia. Sin embargo, era como una preparación para esta virtud de la infusa de la prudencia, porque los judíos hacían guerras guiados por la ley divina que habían recibido de Moisés, etc. O sea, no las hacían irracionalmente. Cuando las hacían irracionalmente se daban cuenta de que les iba mal. Y en los salmos aparece permanentemente. Los salmos que rezamos todos los días están ahí, las guerras generales y las guerras particulares también, ¿no? Habla siempre del enemigo, etcétera, de los lazos que tiende el enemigo, el hombre malvado. En la respuesta a la segunda objeción del artículo 8, dice Santo Tomás que las obras de las virtudes son deleitables principalmente por el fin, pero pueden por su naturaleza ser tristes, y principalmente esto sucede en la fortaleza. Por eso dice el filósofo en el tercer libro de la Ética que no en todas las virtudes se da la operación deleitable, más allá del alcance del fin. En cuanto la virtud está conectada con el fin, es siempre deleitable, pero no en todo lo que se obra virtuosamente hay deleite. Y esto se ve especialmente en la fortaleza. Siguiendo a Aristóteles, Santo Tomás explica en el artículo 9 que la virtud de la fortaleza se manifiesta sobre todo en las ocasiones repentinas. Esta doctrina es muy importante porque es la verdadera doctrina del inconsciente, a diferencia de lo que hacía Freud, que no tenía noción de la virtud, porque tiene una concepción deformada de la vida racional. Aristóteles, y siguiéndolo Santo Tomás, explican que hay una disposición anterior a la vida consciente actual, pero que depende de una vida consciente anterior. Entonces, el virtuoso es el que está preparado para reaccionar bien en los actos repentinos. Este es el motivo por el cual, antes en la prima secunda, Santo Tomás había dicho que no es posible realizar todos los actos buenos sin la gracia, porque sin la gracia no se poseen perfectamente las virtudes. Y por lo tanto la persona en las ocasiones repentinas no está preparada para hacer los actos buenos. Puede estarlo cuando las circunstancias son favorables y tiene tiempo para pensar. Pero cuando no tiene tiempo para pensar, le sale de la disposición interior que no es virtuosa. O sea que no es racional. En la fortaleza, en la operación de la fortaleza hay que considerar dos aspectos. Uno, en cuanto a la misma elección, y así la fortaleza no se refiere a lo repentino, porque el fuerte elige premeditar los peligros que le pueden acaecer y cómo los va a resistir para soportarlos más fácilmente, etcétera. Pero hay que considerar también en la operación de la fortaleza otro aspecto respecto de la manifestación del hábito virtuoso, y así la fortaleza máximamente se refiere a lo repentino. Porque como dice el filósofo en el tercer libro de la Ética, en lo repentino, en los peligros repentinos, máximamente se manifiesta el hábito de la fortaleza. Pues el hábito obra al modo de una naturaleza.
Por eso que alguien sin premeditación haga las cosas que son de la virtud, cuando hay una necesidad inminente por peligros repentinos, esto máximamente manifiesta que en el alma está confirmada habitualmente la fortaleza. Pero alguien puede también, careciendo del hábito de la fortaleza, por una preparación larga, preparar su ánimo contra los peligros. Y esta preparación también la usa el fuerte cuando hay tiempo. Pero a veces no hay tiempo. Es por eso que la acción eficiente, en el sentido principalmente moral del término, requiere una preparación del alma superior, no es suficiente un entrenamiento externo. Y por eso también decía Aristóteles que a veces en la guerra los ciudadanos comunes son más fuertes que los soldados de profesión. Porque esos ciudadanos pueden obrar de modo virtuoso, no simplemente por una preparación externa. Otro aspecto de la virtud de la fortaleza lo encontramos en el artículo 10. El fuerte usa la ira en su acto. O sea, el acto de la fortaleza tiene un aspecto sensible también, o afectivo. No se puede ser virtuoso sin querer enojarse. Ahora, alguien puede tener actos de ira irracionales, que son aquellos que normalmente preceden a la razón. Alguien se enoja y después piensa. En cambio, el virtuoso es alguien que primero piensa y después se enoja. Y además se enoja porque quiere. Cuando es oportuno. Dice el filósofo en el tercer libro de la Ética que el furor ayuda a los fuertes. Hay que decir que respecto de la ira y las otras pasiones del alma, como se dijo, hablaron de distinta manera los peripatéticos y los estoicos. Los estoicos excluían la ira y todas las pasiones del alma del sabio o del virtuoso. En cambio, los peripatéticos, cuyo jefe fue Aristóteles, atribuían a los virtuosos la ira y las otras pasiones del alma, pero moderadas por la razón. Y tal vez no diferían en la realidad, sino solo en cuanto al modo de hablar. Pues los peripatéticos, todos los movimientos del alma, del apetito sensitivo, sea cuales fueren, los llamaban pasiones del alma, como se dijo. Y porque los apetitos sensitivos se mueven por el imperio de la razón para cooperar a obrar prontamente, por eso ponían la ira y las otras pasiones del alma como debiendo ser asumidas por los virtuosos, si eran moderadas según el imperio de la razón. En cambio, los estoicos llamaban a las pasiones del alma
llamaban pasiones del alma los afectos desordenados del apetito sensitivo. Y por eso los llamaban enfermedades o dolencias, y por eso separaban absolutamente de ellos la virtud. Así pues, la ira moderada, el fuerte la asume para su acto, pero no la ira inmoderada. La respuesta a la segunda objeción dice entonces que la ira es un instrumento de la razón. Especialmente la ira ayuda al acto de agresivo, moderado por la razón. Más que al acto de resistir. Y la cuestión termina con una visión general de la fortaleza en el artículo 11 y en el artículo 12. En primer lugar, la fortaleza que hemos considerado es una de las 4 virtudes cardinales. No es Aristóteles el que habla de las 4 virtudes como cardinales, sino otros autores cristianos como San Ambrosio y San Agustín. Como se dijo arriba, las virtudes cardinales o principales se dicen aquellas que principalmente reivindican para sí lo que pertenece comúnmente a las virtudes. Entre las condiciones comunes de la virtud hay una que es operar firmemente, como se dice en el segundo libro de la Ética. La elevancia de la firmeza la reivindica mayormente para sí la fortaleza, pues tanto más se alaba aquel que está firmemente cuando tiene algo más grave que lo impulsa para caer o para retroceder. Impulsa al hombre a apartarse de lo que es según la razón, sea el bien que deleita, sea el mal que aflige. Pero más gravemente empuja el dolor del cuerpo que el deleite sensible. Y termina el cuerpo del artículo: entre los dolores del ánimo y los peligros, máximamente se temen los que conducen a la muerte, contra los cuales está firmemente el fuerte. Por eso la fortaleza es virtud cardinal. O sea, la virtud de la fortaleza realiza como de un modo particular lo que corresponde a toda virtud, que es tener firmeza. Porque la virtud realiza lo que está en la razón, y en la razón está algo que va más allá de la variabilidad de las cosas sensibles. Por eso es necesaria la firmeza. La firmeza no es una rigidez externa, es una participación de lo que está en la razón, que es inmutable en cierta manera, si comparado con lo material, con las cosas del mundo que tienen materia, que cambian y se deterioran, se desgastan, etcétera. Cuando hablaba de los casos, ¿no? Cuando aparece la muerte como un peligro de muerte repentino, o de que se ejecuta la virtud de manera repentina, y también que se puede ir haciendo como un proceso, ¿no? De irse preparando a ciertos casos, ¿no? Entonces la parte de la ira no me queda un poco clara. A mí, por ejemplo, se me venía a la mente cuando estaba hablando de preparación, un caso de un sacerdote, por ejemplo, en tiempo de persecución.
se está predicando contra un gobierno, contra alguna cosa anómala, sabe que eso es exponerse a la muerte, predicar en contra de eso, y si lo hace razonablemente. Como San Juan Bautista, sí. Exactamente. Sabe que puede traer consecuencias, sí. Puede traer consecuencias, pero se está exponiendo prácticamente. Claro. Se está exponiendo, aunque no lo está buscando. Exactamente. No lo está buscando por lo que yo quiero que no, porque el fuerte no busca la muerte por sí misma, porque eso sería contra la razón, que impulsa la conservación de la propia vida. Pero lo hace razonablemente, o sea, se expone razonablemente al peligro de muerte, siguiendo la razón. Y la parte de la ira, entonces, que habló un poco usted allí. Bueno, la ira es necesaria sobre todo en los actos agresivos. Por ejemplo, cuando hay que ir a combatir. Y de un modo derivado y participado cuando hay que poner orden en una situación caótica en la cual hay muchos que son adversarios a lo racional, hay que usar la ira también. Pero de una manera proporcional al significado racional de la situación. No es la misma la ira que hay que tener para matar al agresor injusto, que es lo que hace el soldado, que es la que hay que tener para poner orden en una situación urbana, como dice Santo Tomás, o doméstica, cuando el padre tiene que retar a los hijos. Artículo 11 es cuando explica al final que la virtud de la fortaleza es una firmeza, ¿no? Artículo 12, el artículo 12 se pregunta si la fortaleza es la principal respecto de las otras virtudes. No es la principal. Aquí pone un orden. Como dice Agustín, en el sexto libro de de Trinitate, en las cosas que no son grandes según la mole, o sea, según la cantidad, es lo mismo ser mayor que mejor. Por eso, una virtud es tanto mayor cuanto es mejor. El bien de la razón es el bien del hombre, como dice Dionisio en el 4º capítulo del libro de los nombres de Dios. Pero este bien esencialmente lo tiene la prudencia, que es una perfección de la razón. La justicia es la que opera este bien. En cuanto a ella corresponde poner el orden de la razón en todas las cosas humanas. Las otras virtudes son conservadoras de este bien, en cuanto moderan las pasiones, para que no se salga el hombre del bien de la razón. Y en el orden de estas, la fortaleza tiene el lugar principal, porque el temor de los peligros de muerte es máximamente eficaz para que el hombre, para hacer salir al hombre del bien de la razón. Después de esta se ordena la templanza, porque también los deleites del tacto, entre otras cosas, máximamente impiden el bien de la razón. Aquello que se dice esencialmente es mejor que lo que se dice efectivamente. Y esto a su vez es mejor que lo que se dice conservativamente, según la remoción de un impedimento. Por eso, entre las virtudes cardinales, la prudencia es la mejor. La segunda es la justicia, la tercera la fortaleza y la cuarta la templanza. Y después vienen las otras virtudes. Las otras virtudes están coordinadas con estas, como hemos visto. Están coordinadas con cada una de las cuatro. Pero las cuatro son superiores a todas las demás. Sin embargo, se puede hablar de la fortaleza
según una general utilidad, como dice San Ambrosio en la respuesta a la primera objeción, sean las cuestiones civiles que en las domésticas. En la respuesta a la tercera objeción explica claramente la conexión de la fortaleza con la justicia. El hombre no expone su persona al peligro de muerte, sino para conservar la justicia. Y por eso la alabanza de la fortaleza depende de algún modo de la justicia. Por eso dice San Ambrosio que la fortaleza sin justicia es materia de iniquidad, por la cual el que es más fuerte o más hábil está más dispuesto para oprimir al inferior. Entonces, la fortaleza es siempre racional y depende de la justicia, la cual a su vez depende de la prudencia, porque de otra manera es simplemente una habilidad para oprimir a los más débiles. Lo cual a veces se da en la vida particular y en la vida social porque se desarrollan ciertas habilidades racionales según la astucia que pueden dirigir las operaciones externas. Y de esa manera se oprime a los débiles, de una manera injusta. Ahora, esa opresión, aunque se haga soportando peligros e incluso peligros de muerte, no es fortaleza. Lo cual puede suceder, por ejemplo, cuando un pueblo oprime a otro pueblo, simplemente porque tiene un ejército más grande o porque tiene un ejército más numeroso o porque está más entrenado. De la misma manera puede suceder en ámbitos más particulares. Algo anterior, cuando estaba hablando sobre fortaleza como una disposición hacia la beatitud, esto implica que el concepto de la fe como algo privado, ¿no? Mi esfera privada, ¿no? Es una contradicción, un sofismo, Claro. falta de virtud. Si es una disposición, es una causa interna, por la toda la causa debe dar de sí mismo, ¿no? En sus efectos se puede ver la causa, ¿no? Entonces, si tengo virtud, hay que ver también los efectos de la virtud, ¿no? Entonces, si tengo fe, si soy cristiano, mi vida debe ser cristiano, ¿no? Exactamente. Eso es lo que entonces. Sí, por eso la fe y la vida cristiana, la caridad en general, impulsan a una configuración social, que no es simplemente un conjunto de condiciones para que el individuo sea libre internamente, sino para que se exprese externamente. Por eso, cuanto más perfecta es la vida de fe de una comunidad, tanto más se expresa en su organización externa, llegando eventualmente al Estado cristiano o católico, como sucedió muchas veces en la historia. No se puede excluir a priori que el Estado deba ser católico. Eso es el error, por ejemplo, de los americanistas. León XIII escribía a los obispos de Estados Unidos diciéndoles que no se crean que esa situación es la mejor, ¿no? O sea, separar la vida social de la fe del individuo.